voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será. Ni la espada ni el peligro lo podrá. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó. Ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó. Ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Saludamos al Perú y al mundo entero en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, y acercarnos a usted, hermano católico, y a usted, hermano evangélico, de cualquier denominación a que pertenezcas, llámese metodista, bautista, pentecostés, mormón, adventista, testigo de Jehová, movimiento misionero mundial, Pare de Sufrir, Dios es Amor o cualquier otra denominación a que pertenezcas. Con mucha preocupación, los sinceros hijos e hijas de Dios que todavía existen en estas y otras denominaciones religiosas mencionadas, están observando lo que está sucediendo en la cristiandad de hoy. Las tinieblas los está envolviendo, pero la cristiandad son incapaces de percibir el peligro. Los líderes religiosos también están envueltos en las tinieblas de la oscuridad
de nuestro tiempo. Mis amados hermanos y hermanas, en verdad los líderes religiosos de las diferentes sectas de la cristiandad de hoy, así como en todas las edades del pasado, así también ahora han conducido al pueblo hacia la apostasía, mientras aseveraban llevarnos a las puertas del cielo. Estamos, mi apreciado hermano, al frente del más terrible engaño que Satanás jamás haya levantado, y esto gracias a la conducción de los llamados pastores, reverendos, ministros, élderes, superintendentes. Hoy en día tenemos un cristianismo sin Cristo, por las siguientes razones. 1. Hoy tenemos una iglesia mundana. Existe en la cristiandad de hoy alabanzas a ritmos mundanos, como el perreo, el rock, la cumbia, el jijot, la toada, la lambada, el huayno, la ranchera, la balada y cualquier otra música mundana que usted escucha en los salones de baile, en las discotecas, karaokes, así como también en los bares y en las cantinas. Ahora se escucha también gracias a los reverendos en la casa de oración. Los llamados pastores, ministros, reverendos, élderes, superintendentes, que deberían de haber sido guardianes del pueblo, sacan argumentos que no tienen sustento bíblico para argumentar que sí se puede utilizar estos tipos de ritmos mundanos para alabar o adorar a quien es el Santo de Israel. Estos argumentos de los líderes religiosos de la cristiandad de hoy no están de acuerdo con la palabra escrita de las Sagradas Escrituras, como Primera de Juan 2:15, Santiago 4:4, Romanos 12:2, Colosenses 2:3, Tito 2:12, Efesios 2:12, el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 al verso 5. Claramente está demostrado que los líderes religiosos de la cristiandad de hoy no supieron distinguir entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia entre lo limpio y lo inmundo, no se dan cuenta que no podemos sentarnos a la mesa del Señor y luego a la mesa de los demonios. Hicieron de lo malo bueno, de lo bueno malo, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y pusieron lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los líderes religiosos de la cristiandad de hoy también han permitido el ingreso a la iglesia de otras costumbres mundanos en las damas y en los varones, como los aretes, los collares, las pinturas en el rostro, como también en los labios, en los ojos, corte de cabellos de acuerdo a la moda del mundo, el uso de shortcitos, pantalones, minifaldas, vestidos transparentes, convirtiéndose de esta manera en una iglesia mundana claramente visible a los ojos de los hombres. Estos líderes religiosos de la cristiandad de hoy, en lugar de ser defensores de la verdad y cuidar a la grey, sacaron argumentos para defender esta apostasía, que no está de acuerdo con la palabra escrita en las Sagradas Escrituras, como estas: Primera de Juan 2:15, Santiago 4:4, Colosenses 2:3, Tito 2:12, Efesios 2:2, Romanos 12:2, Primera de Juan 4 del 4 al 5, Jeremías capítulo 15 verso 19, Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 al verso 18. 2. Las pastoras en la organización y la conducción de la iglesia. Esta es otra enseñanza antibíblica que encontramos en la mayoría de las sectas religiosas de la cristiandad de hoy. La Biblia rechaza, el Espíritu Santo rechaza, los apóstoles en quien tenemos que estar fundados rechazan esta enseñanza antibíblica y apóstata. Según Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y verso 12, que dice: quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. No permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia,
ni que le den órdenes a los varones. Los pastores, los reverendos, los ministros sacan argumentos para defender esta enseñanza antibíblica y apóstata, que no está de acuerdo con la palabra escrita de la Biblia leídas anteriormente. 3. El cobro del diezmo y la obligación de pagarlo. Esta es otra enseñanza que han acuñado los líderes religiosos de las diferentes sectas de la cristiandad de hoy. El cobro del diezmo que están obligados a pagar el pueblo de Dios, y enseñan la obligación de pagarlo, y con amenazas supuestamente de maldición, y para ello toman Malaquías capítulo 3 verso 9, haciendo decir al profeta Malaquías lo que él no dijo, por este tiempo y para este nuevo tiempo del nuevo pacto en que vivimos. Por lo tanto, maldito no es el que no da el diezmo en el tiempo que no debe de darlo, sino que maldito es aquel que pide el diezmo en un tiempo que no debe de pedirlo, y se constituye también en cómplice aquel que da el diezmo en un tiempo que no debe de darlo, según Gálatas capítulo 1, verso 8, verso 9, Apocalipsis capítulo 22, verso 18, 19 y Gálatas 2, 18. Antes, el diezmo en el antiguo pacto fue para los sacerdotes de la tribu de Leví, y solo había una sola agrupación de sacerdotes. Hoy existen más de 3.000 sectas religiosas, y en todas ellas con sus pastores, con sus reverendos, con sus ministros, etcétera, etcétera. Todos ellos con diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, diferentes fundamentos. Muchos de ellos sumamente antagónicos, contrarios unos con otros. Si el diezmo también fuera para ahora, ¿a cuál de ellos le correspondería el diezmo, siendo que son muchos? Por lo tanto, el profeta Malaquías y otros textos del antiguo pacto que se habla del diezmo no es aplicable para nuestro tiempo por la razón indicada. Por lo visto, no reúnen los requisitos más mínimos los pastores, los reverendos de estas sectas religiosas, ya que son muchas con diferentes doctrinas. Antes, en el antiguo pacto, el diezmo Dios ordenó para los sacerdotes de la tribu de Leví, ya que ellos no tenían heredad en la repartición de la tierra. Su heredad para ellos era el diezmo. Hoy los reverendos, los pastores, los ministros de las diferentes sectas religiosas con diferentes creencias doctrinales muy diferentes unas de otras, tienen heredades de sus padres, de sus abuelos o de cualquier otro familiar. Por lo tanto, no reúnen los requisitos para pedir el diezmo. Por esta razón, la doctrina del diezmo es inaplicable para nuestro tiempo, porque hoy son otros tiempos, otra realidad, otras circunstancias. Esta es una razón poderosa por lo que el diezmo no puede aplicarse al cristiano del nuevo pacto. El diezmo en el antiguo pacto no solo fue para los sacerdotes de la tribu de Leví, sino también era para el pobre, para la viuda, para el huérfano y para el extranjero. Hoy los pastores, los reverendos, los llamados ministros de Dios se apropian de todo el diezmo y lo destinan para otros fines que no autoriza la ley mosaica. Hoy los pastores, los reverendos, llamados ministros de Dios, no solo se apropian de todo el diezmo, sino que no dan la parte que le corresponde al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero, sino por el contrario, también les piden el diezmo al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Increíble es la voracidad de estos que no tienen límites. El diezmo fue para los sacerdotes de la tribu de Leví en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, en la cual nos ha tocado vivir, se cambió el sacerdocio de la tribu de Leví a la tribu de Judá, según el libro de los Hebreos,
capítulo 7, verso 12, verso 13, verso 14. En el tiempo de la tribu de Leví, los sacerdotes eran muchos. En el de Judá solo hay un sacerdote, el cual es Jesucristo. Este nuevo sacerdote de la tribu de Judá, al asumir el cargo, ordena predicar el Evangelio, darlo y enseñarlo totalmente gratis, según el libro de Mateo, capítulo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlos. La idea del pago o cobro del diezmo no armoniza, no está de acuerdo con la gratuidad que enseñó el sacerdote de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el fundador del cristianismo, dicho por él mismo en Mateo capítulo 10, verso 8, y tampoco está de acuerdo la enseñanza apostólica, Señor, lo que habló sobre la gratuidad de ella, como dice en Romanos 3, 24, Apocalipsis 21, 6, Apocalipsis 22, 17, Isaías 55, 1, Primera de Corintios 6, 20 y Apocalipsis 5, 9. En estos versos sí se encuentran en total armonía con la orden de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Según Juan capítulo 14, verso 6. La enseñanza de cobrar el diezmo, pagar el diezmo, solicitar el diezmo, está en completa oposición a la enseñanza apostólica. No armoniza esta enseñanza dada por los reverendos como por los pastores, ni tampoco está en armonía con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles comprendieron perfectamente la enseñanza, la orden de Jesucristo de predicar e enseñar el Evangelio totalmente gratuita. No argumentaron cómo iban a vivir o cómo iban a solventar sus necesidades. Ellos comprendieron que tenían que trabajar para sus gastos que ocasionaría la prédica del Evangelio gratuitamente. A esto lo encontramos según el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 33 al verso 35. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 12. Primera de Tesalonicenses 2, 9. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 10. Y segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14. Esta actitud de trabajar para solventar sus gastos en la prédica gratuita del Evangelio por los apóstoles está en completa armonía con la enseñanza de aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, la enseñanza apostólica de la gratuidad en la prédica del Evangelio, dicho en Romanos capítulo 3, verso 24, Apocalipsis 21, 6, Apocalipsis 22, 17, Isaías 55, 1, Primera de Corintios 6, 20, Apocalipsis 5, 9, y la actitud tomada por los apóstoles, verdaderos siervos de Dios, de trabajar para poder solventar sus gastos en la prédica gratuita del Evangelio, está en completa armonía con la enseñanza del fundador del cristianismo, dicho en Mateo capítulo 10, verso 8. Por el contrario, el cobrar el diezmo al cristiano, pagar el diezmo el cristiano, la exigencia de cobrarlo, el hacer del diezmo un tema importante, el condicionar la salvación por el diezmo, no está en armonía con la orden del Maestro, dicho en Mateo capítulo 10, verso 8. La palabra diezmo, el solicitar el diezmo y el pago del diezmo es extraño para los apóstoles y para el Nuevo Testamento. Pero esto no es todo lo que se pide en estas denominaciones de la cristiandad de hoy, sino que también existen otros motivos
para solicitar más dinero, como lo siguiente: ofrendas, primicias, blancos, donaciones, promesas, venta de elecciones, recolecciones, diezmo del 13º sábado, ventas de telas de sanidad, rifas, parrilladas, bingos, venta de comidas en la casa de oración, la marcha del dólar, la ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias. Estos actos de solicitar el diezmo obligatoriamente o no por parte del pastor, por parte del reverendo o superintendente, ministro de las diferentes denominaciones religiosas, no está de acuerdo con el espíritu de las Escrituras dichas por el fundador del cristianismo, nuestro Señor Jesucristo, que dijo en Mateo capítulo 10, verso 8: sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsad a los demonios, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. Sanen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo también sin cobrar. A los que encontréis enfermos, sanadlos. A los muertos, resucitadlos. A los leprosos, limpiadlos. A los shedines, echarlos fuera. Esta autoridad lo recibid sin haber pagado por ello. Por tanto, ejercedla sin pedir dinero a cambio. Sanen también a los enfermos, devuélvenle la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren a los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que les he dado a ustedes tampoco les costó nada. Con estas y otras formas de solicitar dinero, estos llamados ministros se han convertido en ricos, millonarios y prósperos, mientras el pueblo carece o padece de muchas necesidades. Las Sagradas Escrituras profetizan que antes de la segunda venida de Cristo aparecerían muchos falsos que harían mercadería de la fe, de la palabra de Dios, con pretexto de la religión, pues ellos ya están aquí, ante nuestros ojos. Allí lo tenemos, su cumplimiento. Nadie en su sano juicio puede negar, salvo que seamos obstinados o ignorantes. El siervo de Dios, el apóstol Pedro, dijo en 2 de Pedro capítulo 2, verso 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, cuya condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Llevados por el amor al dinero, se aprovecharán de ustedes con palabras fingidas, pero ya comenzó su condenación y no duerme la ruina que los espera. 2 de Pedro 2:3. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles todo su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparado a ellos un juicio desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Tan ambiciosos serán estos maestros que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. Pero Dios hace tiempo ya ha dictado sentencia contra ellos y su destrucción está por caerlos encima. Estos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñándoles mentira. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de este castigo. 4. El rechazo a la ley de Dios. Los llamados pastores, ministros, reverendos, han enseñado al pueblo de Dios a rechazar la santa ley de Dios, expuesta en los 10 mandamientos, en donde se encuentra el verdadero día de reposo, sábado, 7º día de la semana, aduciendo que nuestro Señor Jesucristo lo anuló clavándolo en la cruz. Estos señores pastores, reverendos de las diferentes denominaciones, enseñaron esta barbaridad al pueblo.
olvidándose que la santa ley de Dios tiene su origen en la misma naturaleza de Dios, tiene su origen en la misma sustancia de Dios, en la misma mente de Dios. La ley de Dios, cada uno de los 10 mandamientos está basado en el amor y en la más sana razón. Esta es una de las razones por las cuales la ley de Dios no puede ser anulada. El apóstol Pablo dijo: el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor no tiene limitación de tiempo ni de espacio para enseñar que la ley fue solo para los judíos y solo para aquel tiempo. El apóstol Pablo sigue diciendo: así que el cumplimiento de la ley es el amor, según Romanos capítulo 3, verso 10. En la ley de Dios, en cada mandamiento, encontramos la plenitud, la totalidad del amor de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios, los 10 mandamientos, se adaptan y es aplicable a toda la raza humana de todas las edades. La ley de Dios no es propia de una nación ni temporales como las leyes ceremoniales de los judíos que se cumplieron con Cristo. Esta es una ley perfecta que abarca cómo debe ser nuestra relación entre los seres humanos y cómo debe ser nuestra relación con Dios. La ley de Dios es verdaderamente una ley perfecta, porque se extiende hasta las emociones y los pensamientos más íntimos del corazón. La sabiduría de los siglos, la ciencia y la filosofía de las escuelas no han logrado descubrir jamás un solo detalle de este decálogo. No existe virtud que allí no se diga, no existe vicio que allí no se prohíba. Si aquella ley fue escrita por el dedo del Omnipotente, como dice la Escritura, entonces inclinémonos ante Él reverentes y dejemos de buscar mejores reglas de vida y dejemos de enseñar que fueron anuladas. Cuando Cristo vino dijo: yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Juan capítulo 15, verso 10. Con su muerte vindicó, defendió el honor y el gobierno moral de Dios, sometiéndose a la ley de su Padre. Cuando el legislador mismo que se somete a la ley, cuando el soberano mismo sufre la penalidad máxima de la ley, que es la muerte, entonces la ley de Dios es puesta sobre un trono elevado y glorioso, porque es ratificado, es establecido, no es anulada la ley de Dios. Por lo tanto, si se prueba claramente que Jesús fue obediente a la ley, aún hasta el extremo de padecer la muerte, ciertamente no puede decirse que vino para abolirla. Si Él no abrogó la ley, ¿quién puede hacerlo? Si Él declara que vino para establecer, para confirmar la ley, ¿quién puede derribarla? El gran reformador Martín Lutero dijo: la ley se funda sobre la misma naturaleza de Dios y no puede ser cambiada, y es de aplicación universal. Cualquiera que abrogue la ley tiene que abrogar forzosamente el pecado. La gracia no es sinónimo de desobediencia a la ley de Dios. La gracia no puede estar de acuerdo con la desobediencia a la ley de Dios. El que cree que la gracia lo exonera de dar obediencia a la ley de Dios y a este acto de desobediencia le llame fe, es un engaño de Satanás. Eso no es la fe que pide Cristo de sus hijos. El hombre que piensa que la gracia y la fe le exoneran de guardar la ley está equivocado. En el fondo de esta presunción vendrá la cosecha, que es la muerte eterna, como consecuencia natural de la infracción de la ley, que es el pecado. Recuerde que pecado es infracción de la ley y la paga del pecado es la muerte. Primera de Juan 3:4. Hoy en día los pastores de estas denominaciones religiosas enseñan abiertamente
que los creyentes no están obligados a hacer de la ley de Dios la regla de sus vidas. Increíble es esta enseñanza que imparten estos señores llamados pastores, reverendos ministros de la cristiandad de nuestro tiempo. Mis amados hermanos y hermanas, que están en todo el mundo, estos y otros son los temas, las enseñanzas que están amenazando la vida y la salvación de nuestro pueblo. El amor de Dios también impulsa a advertirnos acerca del peligro inminente cuando estos se acercan, debido a su mayor deseo de Dios, que es de salvarnos. Dios no nos manda un mensaje, hoy nos manda un mensaje claro y directo, aunque a usted quizás le duela un poco. En cada época, mi apreciado hermano, Dios ha enviado un mensaje para el mundo. En los días de Noé, Dios envió un mensaje que vendría un diluvio, debido a la violencia y a la inmoralidad que existía en aquellos tiempos. Noé invitó a sus contemporáneos al arrepentimiento y les ofreció un plan divino de rescate para escapar de la destrucción. Muchos de los oyentes sintieron que el mensaje de Noé era muy negativo y muy duro para otros, debido a su tono y su forma como Noé advertía. Pero mi apreciado hermano, en realidad su mensaje era el único elemento positivo en todo el planeta, porque era la única forma como podía salvarlos. El mensaje del ángel a Lot y a su familia fue de la misma manera. Sodoma y Gomorra habían de ser borrados de la faz de la tierra por medio del fuego. Seguramente para los habitantes de aquella ciudad, el mensaje del ángel era muy desagradable. Pero en realidad, mi apreciado hermano, era un mensaje sumamente amable y lleno de amor. Más cerca a nosotros, el tiempo de nuestro tiempo, la Reforma Protestante, en donde Juan Hus, Jerónimo de Praga, Martín Lutero, Pedro Baldo, los hugonotes, los valdenses, los albigenses, se aferraron a la Biblia y a la Biblia sola, en medio de una gran oscuridad reinante como en nuestro tiempo. Ellos proclamaron verdades que parecían alarmantes, duras y desagradables. Entre otras cosas, anunciaron que la iglesia de aquel tiempo era la propagadora de herejías peligrosas para la salvación de las almas. También anunciaban que la iglesia de aquel tiempo se había convertido por sus enseñanzas falsas como una puerta para el infierno. Los líderes religiosos de aquel tiempo pensaron que estos hombres y mujeres eran tan negativos que lo buscaron, lo persiguieron y los trataron como a bestias. Así menciona la historia. E incluso le dieron muerte en diversas formas de tormento y quemados vivos en grandes hogueras. Noten la ironía. En verdad, estos hombres traían el mensaje de amor, de misericordia de parte de Dios para el mundo. Por ello, por el sacrificio de ellos, por la sangre derramada de ellos, hoy tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Apreciado hermano, hermana, joven, señorita, de cualquier parte del mundo que nos estás viendo, estamos al frente del más terrible engaño que Satanás jamás haya levantado para engañar aún a los escogidos. Hoy peligra la salvación de los hombres. Hay falsos cristos, hay falsos profetas, abundan muchas falsas doctrinas
hay mundanalidad en las iglesias. Hay música mundana, como el rock, el perreo, la cumbia, el huayno, la ranchera, etc. Hay pastoras en las iglesias cargadas de mundanalidad. Hoy existe un rechazo a la ley de Dios. Hay religiosidad, hay paganismo que invaden las iglesias de la cristiandad de hoy. ¿Qué hacer frente a esto? ¿No diremos nada? ¿Nos quedaremos con los brazos cruzados mientras explotan a nuestro pueblo y pisotean la santa ley de Dios? Mi apreciado hermano, hermana, así como predijo Dios la caída de la iglesia de hoy, así también predijo Dios un plan divino de rescate para salvar al pueblo de Dios de otra destrucción inminente, como lo fue en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, en los tiempos de la destrucción de Jerusalén. Eso es la gran reforma final. El profeta Malaquías dijo, refiriéndose para nuestro tiempo: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías capítulo 4, verso 5. Antes que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. Malaquías 4:5. Estén atentos, porque yo les enviaré al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Malaquías 4:5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Malaquías capítulo 4, verso 5. He aquí yo envío otro profeta como Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías capítulo 4, verso 5. Posteriormente, nuestro Señor Jesucristo dijo: a la verdad, Elías viene primero. Él restaurará todas las cosas. Mateo 17:11. Jesús le respondió: ciertamente Elías viene y ha de ponerlo todo en orden. Mateo 17:11. Es cierto que Elías ha de venir y ha de ponerlo todo en orden. El apóstol Pablo dijo: es necesario que el cielo lo reciba arriba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, verso 21. Mi apreciado hermano, hermana, así se predice la reforma final, y el tiempo de esta reforma ya llegó. Mi apreciado hermano, hermana, las reformas siempre han sido duras. Los siervos de Dios utilizaron palabras muchas veces fuertes y directas en defensa de la verdad, la libertad y la justicia. Ahí está Elías, ahí está Ezequiel, ahí está Nehemías, ahí está Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, Lutero, Juan Jos, los valdenses, los albigenses y tantos otros grandes hombres reformadores de la Edad Media. La lucha, mi apreciado hermano, siempre fue entre Cristo y Satanás, entre la verdad y la mentira, entre el verdadero pueblo de Dios y aquel que no lo es. Dios tuvo un Moisés antiguamente, Dios tuvo un Elías antiguamente, Dios tuvo un Juan el Bautista, Dios tuvo a los apóstoles, Dios tuvo a los reformadores. Ahora Dios le tiene a usted, mi apreciado hermano, para este tiempo. En todas las edades, cuando el pueblo de Dios se encaminó y tomaron otros rumbos, Dios envió siervos suyos para enderezar los caminos torcidos, para reprender a un pueblo en rebelión, para encaminar hacia la verdad, para realizar una reforma, para preparar un pueblo antes de la segunda venida de Cristo. Hombres diferentes, mujeres diferentes,
que hablen diferente, que se vistan diferente. Mi apreciado hermana, invito a usted a la reforma. Unirse a la reforma. A usted, mi hermano y hermana, seas metodista, seas bautista, seas del movimiento misionero mundial, seas adventista, mormón o cualquier otra denominación, que gimes y clamas por las abominaciones que se hacen en estas denominaciones religiosas. Dios nos ha llamado a realizar una obra más pura que lo que jamás hayamos conocido. ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva los reformadores de la Edad Media! ¡Viva la reforma final! Muchísimas gracias. Estamos en las huellas de los reformadores.